Saludos estimados participantes. El día de hoy vamos a continuar con los temas de vigilancia epidemiológica relacionados a la parte de las lesiones musculoesqueléticas y con la ecografía. La vigilancia epidemiológica es un punto muy importante que ya fue tratado por el doctor Marcelo Doria y que el día de hoy pues le vamos a dar como ese abreboca para que ustedes desarrollen de aquí en adelante esa recolección de datos. Bien, entonces debemos recordar que una enfermedad que puede ser calificada en este caso como lesión deportiva está desarrollada con una serie de factores desencadenantes que, por ser una enfermedad no contagiosa o no infectocontagiosa, se clasifica según los factores determinantes de la distribución de esa enfermedad. En este caso, determinante de la lesión deportiva. ¿Cuáles son? El factor desencadenante, que está directamente relacionado con el agente provocador, sea infeccioso o no infeccioso. Por ejemplo, en el caso de aquellos viajes en donde el deportista tiene que instalarse en algún tipo de villa, un tipo de habitaciones donde están expuestos a que otro personal, no precisamente el de ellos, prepare los alimentos, pudiera generar una enfermedad infecciosa. Caso que no es este el tema que estamos tratando, porque recordemos que es ecografía. En este caso vamos a trabajar los no infecciosos, es decir, todos aquellos factores que desencadenan un sobreentrenamiento. Eso sería un agente provocador. También vamos a tener los factores condicionantes. Recordemos la epidemiología básica, que son factores condicionantes, son todos aquellos factores relacionados con el ambiente, como las características del campo donde se practica el deporte, el uso de las máquinas, si estoy entrenando con cargas, ¿verdad? Que no tengan un buen mantenimiento. Esos son factores condicionantes. Mi estado de ánimo con mi ambiente, el que me rodea, eso es un factor condicionante. Y que podemos sumarle muchos otros y que no es el objetivo de esta clase hablar de todos los factores en epidemiología, pero sí como para que ustedes se orienten a qué va esta clase. Y finalmente los factores predisponentes, que están relacionados netamente con el sujeto susceptible, es decir, todo lo que es el perfil del sujeto y con lo que nosotros pues armamos nuestra historia clínica. Todos estos factores me van a permitir a mí identificar cuáles son los tipos de lesiones y, por supuesto, hacia qué tipo de prevención voy yo a dirigir esa lesión, una prevención primaria, secundaria o terciaria. Entonces, ¿cuáles son esas variables que nosotros debemos tomar en cuenta para nosotros poder desarrollar nuestra vigilancia epidemiológica? El perfil del sujeto susceptible, las características de la lesión y el agente provocador. Conversemos entonces acerca del perfil del sujeto susceptible, como la edad, el sexo, el tipo de deporte que esta persona practica, la etnia o la raza, la genética, el estado socioeconómico, el estilo de vida de ese deportista, la condición corporal del deportista y, por supuesto, las enfermedades preexistentes. Todos estos datos es lo que me permite a mí ya comenzar a armar como mi rompecabezas para identificar qué es lo que puede generar a futuro o pronosticar a futuro las posibles lesiones que se pudieran presentar. Con relación a ya lo que son los factores desencadenantes, que lo habíamos dicho, son relacionados a las características de la lesión, como la técnica de entrenamiento, con qué frecuencia se entrena, el uso de una articulación, la intensidad con que se entrena, el lugar donde se practica, si se cumple con las normas de bioseguridad básicas, el uso adecuado de equipos durante la actividad, el consumo de medicamentos que pueden y que muchas veces están relacionados con desarrollar ciertas lesiones durante el previo a las competencias. Muy bien, entonces ya recordando un poco de cuáles son los factores determinantes que los mencioné, vamos ahora a hablar conceptualmente qué es la vigilancia epidemiológica. Es simplemente en recoger, procesar, analizar, interpretar
presentar y por supuesto difundir de manera sistemática todos estos datos que nosotros conseguimos luego que hemos analizado y que tenemos nuestra historia clínica de nuestro paciente deportista. Y recordemos que la ecografía me va a proporcionar datos en tiempo real, lo cual me va a generar, por supuesto, la evaluación de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, lo cual es sumamente importante yo detallar previamente para saber cómo lo está ese deportista antes que presente la lesión y por supuesto me permite a mí pronosticar si puede existir o no una lesión. Y posteriormente vamos a agregar a esta vigilancia cuál es el tipo de terapia y el tratamiento para evaluar la lesión posterior, es decir, la gravedad de esa posible lesión. Entonces, luego de que conocemos qué es vigilancia, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia? Simplemente la prevención y control de las enfermedades. ¿Y cómo se obtiene? Pues como dije, recolectando datos a través de la monitorización de cuáles son aquellos deportistas de alto riesgo o de menor riesgo que tengo dentro de mi grupo de deportistas que estoy evaluando. Evaluar y revisar los procedimientos de entrenamiento, suministrar esa información no solamente al entrenador sino al deportista para educarlo y reforzar esas buenas prácticas en presencia de este sistema de vigilancia que debemos desarrollar. Estamos claros que en Venezuela esto no se utiliza, pero es lo que está dando gran pauta a nivel internacional. ¿Por qué? Porque me permite mejorar la toma de conciencia entre las personas, entre los atletas, entre los entrenadores y por lo tanto prevenir la lesión. Recordemos que es mejor prevenir que tratar una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el método epidemiológico que tenemos que usar en este caso? El prospectivo. Señores, vamos a partir de un atleta sano para evitar que llegue a la lesión o a la enfermedad. Entonces, el método prospectivo es con el que yo debo iniciar. Debo analizar mi atleta porque un atleta no es igual a otro. Ya lo dije, ya solamente el sujeto tiene unas características propias solo de él y no puedo hacer una evaluación adecuada si lo generalizo y no observo cómo está ese músculo, ese tendón antes de que se presente la enfermedad. De allí es que nosotros partimos en la primera recolección de datos y seguimos monitorizándolo a medida que él va entrenando para posteriormente analizar la información, interpretar esa información y posterior darle difusión a la información a las personas que de verdad pues les corresponde conocer cómo está el atleta y cuáles son sus avances. Bien, entonces vamos a recordar también un poco lo que es el concepto de lesión deportiva. Recordemos que es la presentación aguda, subaguda o crónica o la necesidad o no de interrumpir la práctica deportiva al momento que aparece una sintomatología. Esto es un concepto de McLean y Reynolds. Bien, hagamos un poco de historia con relación al sistema de vigilancia epidemiológica en lesiones deportivas. Viene implementándose de los años 1980 hasta la actualidad. Y su primer uso fue dado por la Liga Nacional de Fútbol en 1980. Su primera aplicación fue en los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2009 y el más actualizado que tuvo mayor aplicación fue para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Allí se cuenta con una normativa que me permite analizar las características, las incidencias, la etiología, las lesiones de manera efectiva. Principalmente, vamos a decir que el que dio más auge o dio mejores resultados fue la experiencia de Lima, donde el flujo de información clínica fue realizada de manera electrónica a través de un sistema de información que permitía concluir la analítica de esos datos en tiempo real y posteriormente permitía monitorizar la gestión de todo lo que son los análisis en el momento de los primeros auxilios y posteriormente cuando eran llevados al sitio de atención final, con la finalidad de detectar esos eventuales focos epidemiológicos.
¿Dónde estaba ubicado ese primer nivel de atención? Como dije, en las sedes de las competencias, donde el profesional asistencial registraba toda la atención del primer auxilio y se llenaba un formulario reporte web. Posteriormente, el segundo nivel de atención y tercero lo hacían los profesionales asistenciales, ya sea porque les realizaba algún tipo de servicio de laboratorio o se les entregaba algún tipo de medicamento en farmacia, o si requerían un diagnóstico por imágenes, ya sea por ecografía, por resonancia magnética, todo dependía de la lesión del momento, ¿verdad? Y todo esto se recopilaba en el sistema en línea para formar lo que nosotros conocemos como la historia clínica electrónica, a través de lo cual se registraban todas las atenciones y ese sistema generaba datos estadísticos acerca de la lesión, la enfermedad y donde se encontraba toda la información del paciente para posteriormente almacenarlos y utilizar esos datos. Un ejemplo muy particular es que la mayoría de las atenciones en emergencia fueron las patologías orales en el caso de Lima 2019. Y cuando se revisó la historia clínica de ese deportista, se observó que esa persona que tenía ese daño a nivel oral, esa caries, ese dolor oral, estaba íntimamente relacionado con una lesión crónica que venía arrastrando de otras competencias o de su etapa de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se logró esto? Que ese sistema integral de atención venía combinando esas teorías, la teoría de los determinantes sociales, que fue con lo que comencé la clase, y luego me permite a mí desarrollar un enfoque predictivo, lo cual comienza a mostrar al deportista más allá de ser ese sujeto que rebosa de bienestar en aquel sujeto que tiene una condición de riesgo. Por lo tanto, es importante desarrollar una planilla o esa forma escrita de vigilancia epidemiológica, donde es necesario pues netamente tener todos los datos de mi deportista, de mi paciente, de mi usuario, como ustedes lo quieran llamar. La edad, el nombre, cómo se identifica, dónde nació, cuál es su nivel de estudio, todas esas características que nosotros preguntamos cuando hacemos la historia clínica. Muy importante tomar en cuenta el tipo de lesión que está presentando, el lugar, la intensidad, cuáles son las características, si hay hematoma, si hay inflamación, si se presentó una deformidad, si hay una limitación funcional en el deportista, todo lo que es el desarrollo del mecanismo de la lesión, cómo ocurrió, dónde, con qué, o sea, todas las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo y por qué deben ser respondidas en mi formulario. Y luego de que yo hago mi historia clínica básica, debo pasar a las pruebas de diagnóstico, que también debo llenar esa parte de la planilla. Es decir, cuáles son esos exámenes complementarios de laboratorio, de imagenología, de resistencia. Todos los diagnósticos que nosotros podamos sumarle a esa planilla deben acoplarse, debe escribirse, ya que esto es lo que me permite a mí posteriormente, cuando ya tengo la historia de mi paciente, revisar qué es lo que me está generando la lesión. Luego que ya tengo estas fichas listas, pues voy a detallar mi patología con signos, síntomas, signos patognomónicos, pruebas específicas, todos esos datos extraídos y contrastados para detectar previamente, antes que esa lesión se presente, o si ya está, detectar cuál fue esa causa de mayor peso, que sería nuestra causa no probable, pero sí la causa que me genera la enfermedad. Acá es donde está la importancia de todo esto. Si yo tengo memoria descriptiva escrita, guardada dentro de mis archivos, ya sean en físicos o en digital, me va a permitir a mí detectar y determinar esa multicausalidad que voy a ir cerniendo, voy a ir clasificando para evitar posteriormente que esas lesiones se presenten en mis deportistas. Bueno, con esto y posteriormente en la plataforma ustedes van a encontrar la evaluación relacionada a esto.
Ha sido un placer compartir con ustedes esta clase.